No suelo contar historias que me llegan, pero esta vez sentí que tenía que hacerlo. Lo que pasó con Luisa estuvo tan lleno de emociones, de momentos que te parten el alma y a la vez te levantan el espíritu, que me dejó pensando en la fuerza que puede tener una madre cuando todo parece derrumbarse. Voy a contarles cómo fue ese día, desde la mañana hasta que terminó, porque lo que vivió Luisa no fue cualquier cosa, y creo que muchas pueden sentirse identificadas con su dolor y también con su esperanza. Luisa tiene 75 años y vive sola en un departamento sencillo en la Ciudad de México, un lugar lleno de recuerdos que la rodean como una manta. Cada día, bien temprano, se prepara su café de olla, el que aprendió a hacer junto a su esposo Ernesto, que falleció hace 5 años. Es ese café espeso, con canela y piloncillo, que a ella le gusta mientras mira fotos antiguas de la familia. Su único hijo, Marco, de 35 años, siempre ha sido el centro de su mundo y lo sigue siendo. La rutina de Luisa es sencilla, pero ese día, antes del mediodía, la tranquilidad se quebró con un mensaje inesperado, una invitación a la boda de Marco. En 2 días. Con Daniela, su novia de mucho tiempo, sí, pero un anuncio tan de repente la confundió y le generó una punzada extraña en el pecho. Desde que Marco y Daniela comenzaron a salir, Luisa siempre tuvo cierta reserva, no por capricho o celos, sino porque había detalles que no le cerraban. Daniela era amable cuando estaban solo ellos, pero en las reuniones familiares se mostraba fría, casi calculadora. No soltaba una sonrisa espontánea y siempre parecía estar midiendo qué podía obtener. Luisa lo notaba, y eso le daba vueltas en la cabeza. Cuando recibió ese mensaje tan apurado del casamiento, decidió que tenía que hablar con Marco y hacerle saber sus dudas, pero también estaba el miedo. ¿Qué pasa si estaba equivocada? ¿Podía estar juzgando sin motivo? La incertidumbre la dejó inquieta toda la mañana. Marco llegó al departamento de su madre sin avisar un poco antes del mediodía. Él estaba emocionado por la boda y presumía que todo iba rápido por lo feliz que se sentía con Daniela. Luisa intentó no perder la calma al preguntarle sobre ese apuro, sobre si había pensado en las consecuencias de casarse así, tan rápido. Marco, aunque respetuoso, fue claro, estaba decidido y sentía que era lo correcto. Luisa insistió, su voz cada vez más firme, tratando de derribar ese muro que su hijo parecía levantar alrededor de esa boda. No quería perder a Marco ni verlo sufrir, y no sabía hasta qué punto Daniela jugaba con los sentimientos de su hijo. Lo que sí reconocía era la urgencia, como si algo se estuviera escapando, y eso la puso en alerta roja. Con el corazón en la mano, Luisa tomó una decisión que no es común para alguien de su edad ni de su carácter. Pidió ayuda a su mejor amiga, Consuelo, una mujer práctica y con ojo para los detalles que siempre la ha apoyado. Consuelo entendió la preocupación y sin pensarlo mucho, se comprometió a ayudarla a observar bien la situación. Empezaron a juntar información, a mirar con cuidado las señales que Luisa había estado dejando pasar, y cada detalle que encontraron las hizo sentir que Daniela no era la que decía ser. Desde mensajes que Daniela enviaba con prisa y secretos, hasta algunas actitudes casi agresivas cuando Luisa preguntaba demasiado por Marco. Era un rompecabezas complicado, pero las piezas comenzaban a encajar de un modo preocupante. Ellas consiguieron algunas fotos y mensajes que Daniela intentaba ocultar. Había un hombre llamado Ricardo, con el que Daniela parecía tener algo más que una simple amistad. No se trataba solo de un enamorado pasajero. Había llamadas frecuentes y encuentros que Daniela negaba y que nunca le había mencionado a Marco. Para Luisa, eso fue un golpe duro, porque si Daniela estaba engañando a su hijo con otro hombre, significa que su boda no era más que una fachada para conseguir un beneficio económico. Así lo sintió, y la rabia y el miedo se mezclaron en su pecho.
pero lo que más le dolía era que Marco siguiera ciego ante todo esto. El día de la boda, que parecía tan lejano, estaba a punto de llegar y ellas decidieron que no podía pasar. Con una mezcla de nervios y determinación, Luisa y Consuelo fueron al lugar donde Daniela y Marco se preparaban para la ceremonia. Era un salón modesto, con decoraciones sencillas, pero la atmósfera estaba cargada de expectativa. Luisa sentía el pulso acelerado, la mandíbula apretada mientras avanzaba hacia Daniela. No fue fácil enfrentarse a la mujer que iba a casarse con su hijo, pero lo hizo con la voz firme y dispuesta a sacar la verdad a la luz. Daniela intentó negar todo, ponía caras y excusas, como si fuera una mala jugada o un malentendido, pero las pruebas eran claras. Marco, que estaba del otro lado, en medio de los preparativos, empezó a escuchar las voces alteradas. Cuando vio a su madre en esa actitud, algo en él cambió de inmediato. Luisa le mostró las pruebas, las imágenes, los mensajes, y aunque no quería creerlo, la realidad se imponía. Ver todo eso fue un golpe directo a su corazón, como si el aire se le fuera de los pulmones. Allí, en ese salón tan brillante pero ahora lleno de sombras, Marco tuvo que decidir si seguir con la mentira o aceptar la dolorosa verdad. La herida era profunda, pero a la vez abrió una puerta a la claridad. Nada volvió a ser igual después de ese día. Marco estaba devastado, sí, pero también empezó a reconstruirse desde ese golpe. Luisa, por su parte, se sintió aliviada y orgullosa de haber protegido a su hijo, aunque le costó mucho enfrentar la realidad. La relación entre madre e hijo se hizo más fuerte, porque en medio del dolor apareció la confianza y el respeto que ninguna mentira podría romper. Marco evitó aislarse y poco a poco encontró un nuevo aire para recuperar su vida, e incluso apareció en escena Laura, una compañera de trabajo que le brindó la certeza de que otro amor sincero y sí es posible. Para Luisa, aquella mañana que empezó como un día cualquiera, con su café y la nostalgia de Ernesto, terminó siendo una prueba que jamás olvidará. Ella no puede explicar del todo cómo tuvo la fuerza para seguir adelante, ni cómo todo encajó en ese mismo día, como si el destino hubiera querido que la verdad saliera justo a tiempo. A veces recuerda ese momento y siente un escalofrío, porque fue el día en que pudo ver, sentir y vivir la resiliencia del amor de madre, la fortaleza que despierta cuando nadie más parece estar atento. Y hasta hoy, lo que pasó sigue siendo un misterio que a Luisa la emociona y la desconcierta, pero la mantiene viva. Apenas terminó la confrontación en el salón, el silencio se apoderó del lugar como una sombra pesada. Marco, todavía incrédulo, se sentó en una de las sillas. Sus manos temblaban mientras revisaba una y otra vez los mensajes que Luisa le había mostrado. Levantó la vista hacia su madre y vio en sus ojos una mezcla de ternura y preocupación que lo hizo sentir protegido, aunque su corazón doliera profundamente. Daniela, visiblemente afectada pero intentando mantener la compostura, se retiró sin decir una palabra, dejando un eco amargo tras de sí. Luisa se acercó a Marco y, sin prisa, le ofreció un café que ella misma había guardado como el mejor consuelo para esos momentos difíciles. Marco sorbió la bebida mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también sentía que, gracias a su madre, había un nuevo camino para recorrer. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Marco decidió cancelar la boda y posponer cualquier plan que tuviera con Daniela. Había dolor, sí, pero también una esencia de esperanza que comenzó a germinar. Luisa y Consuelo caminaron juntos hacia el departamento de Marco, donde las conversaciones empezaron a fluir con sinceridad. Marco habló por primera vez de las dudas que había tenido en el pasado, de cómo siempre quiso
creer en Daniela porque anhelaba la estabilidad que su madre y su padre le habían dado. Luisa escuchó sin interrumpir, sintiéndose orgullosa del hombre en que se había convertido su hijo. Al caer la tarde, la pequeña familia improvisada compartió una cena sencilla en la que el tema principal fue la verdad, la confianza y el futuro incierto que ahora se abría ante ellos. Durante las semanas siguientes, Marco inició un proceso de autoexploración. Con la ayuda de Laura, su colega, comenzó a darse cuenta de que su vida merecía ser vivida con autenticidad y sin miedo. Cada mañana, Luisa le preparaba café de olla, y esos minutos se convirtieron en una rutina sagrada, un puente entre el pasado lleno de recuerdos y un presente que exigía valentía. Laura no solo fue un apoyo emocional, sino también una ventana hacia un mundo donde el amor estaba ligado a la sinceridad, el respeto y la paciencia. Con el tiempo, la presencia de Laura trajo un bálsamo inesperado a las heridas de Marco, y aunque aún era pronto, las sonrisas comenzaron a regresar a su rostro de manera genuina. Luisa, por su parte, encontró en esta nueva etapa un inesperado renacer. Después de años dedicados casi exclusivamente a su familia, comenzó a retomar actividades que había dejado de lado. Salió de nuevo a caminar por los mercados de la ciudad, participó en talleres de manualidades con su amiga Consuelo y empezó a escribir pequeños relatos sobre su vida como una forma de liberar emociones guardadas. Esta recuperación personal le dio una fortaleza interior que brillaba en cada conversación y en la manera en que enfrentaba los días. Aunque el peso de la ausencia de Ernesto a veces se hacía sentir, la compañía de Marco y sus nuevos proyectos le permitían mirar hacia adelante con una mezcla de nostalgia y esperanza. Una tarde, mientras Luisa y Consuelo disfrutaban de una merienda en una pequeña cafetería, recibieron una llamada inquietante. Daniela había contactado a Consuelo, pidiendo hablar y explicar su versión de los hechos. Para Luisa fue una sorpresa inesperada, pero también una oportunidad para cerrar ese capítulo con claridad. Decidieron encontrarse en un parque cercano, donde el aire fresco y la tranquilidad provocaron un ambiente propicio para la conversación. Daniela llegó nerviosa y con la voz temblorosa, confesando que había tomado malas decisiones motivadas por la inseguridad y el miedo a perder a Marco. Admitió sus errores y pidió disculpas sinceras, aunque la herida era profunda y las palabras no podían borrar el daño causado. Marco, enterado de esta reunión, prefirió no involucrarse directamente, dejando que su madre y Consuelo llevaran el diálogo. Desde la distancia, observó cómo el pasado se enfrentaba al presente y cómo, a pesar de las diferencias, la humanidad de cada uno se hacía evidente. Esta experiencia le sirvió para comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas y para reafirmar su compromiso de vivir desde la verdad. Mientras Daniela se retiraba, Luisa sintió una paz momentánea, como si una carga invisible se hubiera aligerado. La vida no era perfecta, pero sí estaba llena de posibilidades para aprender y seguir adelante. En el trabajo, Marco empezó a tomar con más seriedad sus proyectos profesionales. La exigencia de mantener el foco en sus responsabilidades lo ayudaba a distraerse y a recuperar la confianza en sí mismo. Laura seguía siendo su compañera incansable. Juntos planearon varios encuentros que poco a poco se convirtieron en costumbre. No era un camino libre de heridas, pero sí uno más honesto y menos solitario. Marco aprendió a expresar sus emociones y a recibir apoyo, una lección que agradecía profundamente. Su madre, desde lejos, celebraba su evolución con un orgullo silencioso que no necesitaba grandes palabras para ser evidente.
Luisa, consciente de que su misión como madre no terminaba con la revelación de la verdad, decidió compartir su experiencia con un grupo de mujeres en su barrio. Organizó pequeñas reuniones donde hablaba sobre la importancia de la intuición femenina, la fortaleza en los momentos difíciles y el valor de proteger a quienes amamos. Estas sesiones se convirtieron en un espacio seguro para muchas, donde las historias personales se entrelazaban y se generaba un sentido de comunidad. La voz de Luisa, cálida y firme, resonaba en cada encuentro, sembrando semillas de esperanza y valentía. Esta faceta de su vida le dio un propósito renovado y una alegría inesperada. Una noche, mientras leía una carta de Marco, que ya se sentía fuerte para expresar sus sentimientos por escrito, Luisa sintió una oleada de amor y gratitud. Marco describía cómo, a pesar de todo, su madre había sido el faro que lo guió en la tormenta y cómo su apoyo incondicional era el fundamento de su nueva vida. Esa carta quedó guardada en un lugar especial, junto a las fotografías antiguas que tanto amaba. Para ella, esas palabras eran el mejor regalo, una prueba tangible de la conexión irrompible que existía entre ambos, más allá de cualquier desafío. Por su parte, Laura decidió dar un paso más en su relación con Marco al invitarlo a conocer a su familia. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. Abrir las puertas a otro núcleo familiar, una posibilidad de integración y aceptación que ambos valoraban profundamente. Durante esa visita, las sonrisas, las anécdotas y la calidez de ese encuentro dejaron claro que el camino hacia el amor auténtico requería trabajo, paciencia y sobre todo sinceridad. Marco se sintió feliz, sorprendido y esperanzado al mismo tiempo, encontrando en Laura no solo una pareja, sino también una amiga compañera de vida. En días siguientes, la rutina volvió a instalarse en el departamento de Luisa, pero con pequeñas novedades que hacían que todo cambiara lentamente. Las conversaciones con Marco se volvieron más frecuentes y profundas, y la presencia constante de Laura sumaba alegría y perspectiva. Luisa comenzó a escribir un diario, donde volcaba sus emociones, sus miedos y sus sueños para el futuro. Escribir se transformó en una terapia que cuidaba su alma y le permitía reconocer la fuerza interna que había despertado con la adversidad. Entre líneas, confesaba que nunca se había sentido tan viva y valiente como si el amor propio se hubiera instalado para quedarse. A medida que pasaban los meses, la relación entre madre e hijo fue consolidándose sobre nuevas bases. Confianza, respeto y una comunicación abierta que parecía inquebrantable. Marco se permitió pedir ayuda cuando la nostalgia o el dolor regresaban, y Luisa aprendió a no temerle al cambio, abrazando el presente con todas sus complejidades. Juntos enfrentaron las incertidumbres de la vida y celebraron cada pequeña victoria que el tiempo les regalaba. La historia que comenzó con un golpe inesperado terminó siendo, al final, una historia de reconstrucción, amor renovado y esperanza interminable. Una tarde, mientras caminaban por un parque iluminado, por el sol de otoño, Marco y Luisa se detuvieron a contemplar la ciudad llena de vida y oportunidades. Marco, con una sonrisa sincera, agradeció todo lo que su madre había hecho por él, no solo como madre protectora, sino también como amiga, confidente y luz en la oscuridad. Luisa, conmovida, le respondió que la fuerza había estado siempre en ellos, que el amor era eso, un motor invisible que nos impulsaba a seguir, a pesar de las caídas. Y así, entre palabras simples y miradas cómplices, sellaron un pacto sin palabras de unión y esperanza, listos para escribir juntos el próximo capítulo de sus vidas. Los días posteriores a la tensa confrontación en el salón se sucedieron con una mezcla intensa de emociones que parecían no tener fin. Marco se encerró en sí mismo, pero no huyó.
Al contrario, comenzó a comprender la profundidad de la mentira que casi destruye su vida. Por primera vez, decidió enfrentar el dolor con valentía, aceptando que la decepción era solo un paso necesario para crecer. Luisa, mientras tanto, se mantuvo firme a su lado, acompañándolo sin presiones, dándole espacio para pensar y tiempo para sanar. La rutina del café de olla compartido empezó a volverse un refugio donde podían ser honestos, donde la nostalgia por Ernesto y los recuerdos familiares se mezclaban con la esperanza que cada nuevo día traía. En una de esas mañanas, durante una conversación pausada, mientras la luz del sol entraba tímidamente por la ventana, Marco habló por primera vez de lo que sentía realmente. No solo tristeza y rabia, sino también un profundo temor a repetir errores, a confiar demasiado rápido en alguien. Luisa le escuchó atentamente y, sin juzgar, le enseñó que la confianza se construye lentamente, con paciencia y conociéndose a sí mismo primero. Fue un momento revelador para ambos, donde la vulnerabilidad se convirtió en fortaleza y se sembró la semilla de una nueva relación basada en el respeto mutuo y la sinceridad. Laura, consciente de la fragilidad de Marco, se mantuvo cercana pero cautelosa. No intentó apresurar nada ni forzar su presencia, sino que se convirtió en un apoyo silencioso, en una compañera que sabía esperar y acompañar sin invadir. Sus encuentros en el trabajo se volvieron cada vez más frecuentes, no solo para hablar de proyectos, sino también para compartir sonrisas, pequeños gestos y silencios cómplices que poco a poco iban acercándolos. Marco empezó a valorarla por quien era, una persona genuina y serena que le ofrecía un tipo de cariño sin condiciones ni juegos, algo que nunca había experimentado antes. Mientras Marco caminaba en ese proceso de reconstrucción, Luisa decidió dar otro paso importante en su vida. Comenzó a participar activamente en el centro comunitario del barrio, organizando talleres y charlas dirigidas a mujeres que, al igual que ella, buscaban un espacio para expresar sus miedos y aprender a ser fuertes. Cada sesión era un intercambio de historias y consejos, un lugar donde la empatía y el apoyo se sentían con una calidez especial. Luisa se convirtió en una voz reconocida dentro de esa pequeña comunidad, una luz para quienes atravesaban dificultades similares, y esa nueva misión le dio una razón poderosa para seguir adelante. Un día, mientras recogía material para uno de sus talleres, Luisa se encontró con Marta, una mujer joven que había sufrido un engaño como el que ella misma había vivido con Daniela. La conversación fluyó natural y Marta se abrió con una sinceridad que conmovió profundamente a Luisa. Ese encuentro reafirmó para ella la importancia de compartir y no guardar el dolor en silencio, porque en la vulnerabilidad había fuerzas ocultas capaces de transformar vidas. Decidió que su relato no sería solo una historia personal, sino un testimonio de esperanza y valentía para muchas otras. La relación entre Marco y Laura siguió creciendo con paso firme y sincero. Un sábado por la tarde, Laura invitó a Marco a su casa, un espacio modesto pero cálido, donde la familia esperaba con los brazos abiertos. Fue un encuentro lleno de risas, anécdotas y la sensación de un hogar al que Marco comenzaba a pertenecer. La madre de Laura, con su hospitalidad contagiosa, le brindó una bienvenida que Marco nunca olvidaría. En ese momento, comprendió que sanar también significaba abrir el corazón a nuevas posibilidades, y que el amor verdadero necesitaba de raíces fuertes para florecer. Luisa, entusiasmada con estos nuevos capítulos, decidió retomar la escritura de su diario con más profundidad. Cada página era una ventana a sus pensamientos más íntimos, donde plasmaba los altibajos del camino recorrido, la nostalgia por Ernesto y la alegría de ver a su hijo renacer.
Escribir se volvió una terapia que no solo limpiaba su alma, sino que le permitía reconocer su evolución como mujer, madre y ahora también como líder comunitaria y narradora. Se sentía viva, fuerte y llena de equipaje emocional que la enriquecía día a día. No todo fue fácil, claro. Hubo noches en las que la ansiedad y el temor regresaban, intentando nublar la claridad que tanto había costado alcanzar. En esas ocasiones, Marco encontraba en las palabras de su madre un ancla que lo mantenía firme. Luisa, por su parte, aprendió a ser paciente con él y consigo misma, comprendiendo que sanar no es un camino recto, sino una espiral que a veces retrocede para luego avanzar con más fuerza. Esa comprensión se reflejaba en la manera cariñosa en que ambos se apoyaban, en el respeto por los tiempos de cada uno y en la construcción de un vínculo sólido como una roca. Una tarde lluviosa, Luisa recibió una llamada inesperada. Era Daniela, pidiendo una segunda oportunidad para dejar todo claro. No era la misma mujer fría y calculadora de antes. Esta vez su voz tenía un tono diferente, lleno de arrepentimiento sincero. Luisa, consciente del daño sufrido, decidió escucharla, pero dejó claro que el perdón no era fácil ni automático. Quedaron en encontrarse para hablar con calma, en un parque donde la lluvia terminaba de limpiar el aire y el sol comenzaba a asomar tímidamente. Fue una conversación difícil, pero necesaria, donde Luisa se dio cuenta de que la verdad no siempre es negra o blanca, sino un mosaico de decisiones y consecuencias que cada quien debe asumir. Mientras tanto, Marco seguía avanzando en su vida profesional con una renovada pasión. Se inscribió en cursos de especialización y comenzó a liderar proyectos innovadores que llamaron la atención de sus superiores. Esa nueva faceta de superación personal le daba un sentido profundo de propósito y lo alejaba del pasado doloroso. Laura celebraba cada logro con entusiasmo, alentándolo a nunca conformarse y a buscar siempre la autenticidad en todo lo que hiciera. Juntos, planeaban pequeños viajes y momentos especiales que se convirtieron en recuerdos esenciales para la recuperación emocional de Marco. En el barrio, las reuniones organizadas por Luisa crecían en número y alcance. Mujeres de distintas edades y condiciones se unían para compartir sus luchas diarias, sus victorias y sus miedos. Luisa se convirtió en un referente, una amiga que sabía escuchar y ofrecer palabras llenas de sabiduría y cariño. Un día, agosto llegó con su calor intenso y una noticia inesperada. El centro comunitario ofrecía abrir una biblioteca para jóvenes y Luisa fue invitada a coordinar un club de lectura. No dudó en aceptar, viendo en este proyecto una forma más de acercar la cultura y el conocimiento a quienes más lo necesitaban. Marco y Laura dieron un paso importante. Comenzaron a vivir juntos en el departamento del joven. La convivencia fue un proceso delicado, repleto de ajustes y aprendizajes, pero también con risas y complicidades que fortalecían su relación. Cada mañana, Luisa visitaba a Marco para compartir el café de olla, un ritual que se convirtió en símbolo de la continuidad familiar y el amor incondicional. Esos breves encuentros llenaban de luz los días que, a veces, podían ser oscuros por el estrés o las dudas. Luisa se sentía inmensamente orgullosa y agradecida de haber atravesado con éxito esa tormenta. Un sábado, durante una de las reuniones en el barrio, Luisa leyó extractos de su diario en voz alta. Sus palabras, cargadas de emoción y honestidad, conmovieron a todos los presentes, generando un profundo sentido de comunidad y pertenencia. Después del evento, muchas mujeres se acercaron para agradecerle por su valentía y por haber compartido algo tan personal, lo que las inspiraba a enfrentar sus propios desafíos con coraje. Luisa comprendió que su historia ya no era solo suya, sino un punto de partida para otros caminos de superación.
En lo laboral, Marco recibió una propuesta para dirigir un nuevo proyecto internacional. Una oportunidad que, aunque emocionante, representaba un desafío por su compromiso reciente con Laura y la estabilidad que estaban creando. Después de largas conversaciones con su madre y pareja, decidió aceptar, convencido de que crecer profesionalmente era una forma de honrar los aprendizajes obtenidos. Luisa y Laura apoyaron su decisión con entusiasmo, sabiendo que cada paso importante requería de apoyo y confianza mutua. Los fines de semana se convirtieron en momentos sagrados para la pequeña familia que formaban Luisa, Marco y Laura. Salidas al mercado, paseos por parques y tardes de cine en casa eran actividades simples, pero cargadas de significado. La convivencia enseñaba a cada uno a ser paciente, a comunicarse mejor y a valorar la compañía sincera. Luisa se sentía feliz al ver la sonrisa auténtica de su hijo, una sonrisa que hacía tiempo no se mostraba sin máscaras ni temores. En el barrio, el club de lectura de Luisa cobró vida propia. Jóvenes que antes no muchas veces encontraban un lugar donde expresarse, ahora asistían con entusiasmo. Narraban sus propias historias y descubrían en las páginas de los libros nuevos mundos y posibilidades. Luisa veía cómo el impacto de su trabajo trascendía lo personal para convertirse en una semilla que germinaba en quienes más lo necesitaban. Esa visión llenaba su alma de una inmensa gratitud y un renovado sentido de propósito. Pasó el tiempo y pese a las dificultades naturales de la vida, la relación entre Luisa y Marco se mantuvo sólida como el primer día tras la tormenta. Se comprendían mejor, se admiraban y respetaban, y tenían claro que la confianza era el cimiento indispensable para cualquier cosa que quisieran construir. Laura, paciente y cariñosa, era parte esencial de ese espacio, un vínculo que no solo era amor, sino también una verdadera amistad. Los tres se convirtieron en un equipo unido, capaz de enfrentar cualquier desafío que la vida pusiera en su camino. Una tarde, mientras caminaban por un sendero arbolado cerca del río, Marco tomó la mano de su madre y le dijo con voz firme y llena de amor: «Gracias por enseñarme a no temer la verdad, por mostrarnos que el amor puede ser fuerte incluso en la adversidad». Luisa lo miró, con lágrimas contenidas y el corazón pleno, y respondió simplemente: «Siempre estaré aquí, mi hijo, porque el amor es eso que nos hace invencibles, incluso cuando todo parece perdido». Fue un momento perfecto, un instante detenido en el tiempo donde ambos supieron que juntos podían escribir miles de otros capítulos llenos de vida, esperanza y amor inquebrantable. Los días siguientes a la caminata junto al río trajeron consigo una calma inesperada. Marco comenzó a integrarse con mayor profundidad en su nuevo proyecto internacional. Las responsabilidades crecían, pero también lo hacía su confianza. Cada reto lo enfrentaba con la determinación que solo quien ha atravesado el dolor conoce. Laura estuvo a su lado en cada paso, convirtiéndose en ese refugio silencioso donde las palabras sobraban y bastaba una mirada para entenderse. La relación entre ambos maduraba con suavidad, sin prisas ni presiones, dejando que el amor floreciera en su justo tiempo. En ocasiones se perdían entre conversaciones sobre sueños, libros y recuerdos del pasado, como si intentaran anclar lo efímero con la fuerza de sus palabras. Luisa, mientras tanto, reforzaba su labor en el centro comunitario. Su voz cobraba un nuevo matiz, más segura y llena de un carisma especial que comenzaba a llamar la atención más allá de su barrio. El club de lectura crecía cada semana y la aceptación que recibía de los jóvenes le daba una energía renovada. En las sesiones, la mayoría compartía no solo relatos literarios, sino vivencias personales, y Luisa aprendía tanto de ellos como ellos de ella.
Fue en una de estas reuniones que conoció a Daniela, no como la mujer que afectó a su familia, sino a una versión distinta, frágil y necesitada de redención. Daniela se había inscrito al taller para mujeres, buscando un camino que no supiera cómo transitar sola. La presencia inesperada de Daniela generó un silencio incómodo en el grupo la primera vez que asistió, pero Luisa decidió no juzgarla. En cambio, se ofreció a guiarla con paciencia, convencida de que la recuperación no era unidireccional. Daniela se abrió poco a poco, confesando en voz baja sus miedos, sus errores y la soledad que escondía tras la frialdad que alguna vez mostró. Luisa la escuchaba con atención, recordando que todos merecen una segunda oportunidad, aunque eso no implicara borrar el pasado. Fue un proceso lento y tortuoso, donde las lágrimas y las palabras se entrelazaban, y Luisa comprendió que sus propios aprendizajes podían ayudar a reconstruir otros caminos. Marco, ajeno a estas dinámicas, vivía un choque de emociones cuando recibía noticias del barrio o de su madre. La distancia entre el trabajo y la vida personal se hacía difusa, y él aprendía a equilibrar con esfuerzo. Laura se convirtió en una aliada indispensable para ese ajuste. Juntos organizaban su tiempo, cuidaban los detalles cotidianos y compartían proyectos comunes. Ella lo motivaba a seguir creciendo, sin perder la sensibilidad que siempre lo había caracterizado, a no cerrar su corazón pese a las heridas y a celebrar cada pequeño avance como un triunfo personal. En esas conversaciones, Marco empezó a hablar de nuevos sueños, de viajes y de la posibilidad de volver a enamorarse de la vida. Un día, mientras preparaban un evento cultural en el centro comunitario, Marcos propuso involucrar a Laura como parte del equipo organizador, una decisión que sorprendió positivamente a Luisa. Verlos trabajar juntos, coordinando actividades y diseñando talleres, le dio un sentido profundo de alegría, entendiendo que la familia se había ampliado. Este trabajo conjunto fortaleció el lazo entre ellos tres, convirtiéndolos en más que una madre, un hijo y una pareja. Eran un equipo que compartía metas y valores, dispuestos a afrontar lo que la vida ofreciera. Las tardes de café de olla, que ya se habían convertido en tradición, estaban teñidas de risas suaves y planes para el futuro. En paralelo, Luisa continuaba escribiendo. Sus relatos creaban un puente entre su pasado y el presente. Las palabras se volvían un puente para sanar y un legado para compartir. Decidió presentar algunos textos en un concurso local de narración sin mayores expectativas, pero con la esperanza renovada de que su voz podía llegar a otros rincones. Cuando recibió la noticia de que sus escritos habían sido seleccionados para una publicación comunitaria, la mezcla de emociones la inundó. Gratitud, sorpresa y la sensación profunda de que su experiencia había encontrado un eco en el mundo. Esa pequeña victoria le recordó que nunca es tarde para comenzar de nuevo. En el ámbito laboral de Marco, las responsabilidades aumentaban y con ellas las presiones. Un proyecto clave para su empresa se presentaba como un desafío que requería toda su concentración y creatividad. Laura estuvo a su lado, acompañándolo en noches largas, preparando café o simplemente escuchándolo cuando el estrés parecía abrumarlo. Juntos, aprendieron a manejar la incertidumbre, tomando cada obstáculo como una oportunidad para fortalecer no solo su carrera, sino también su vínculo. Marco comenzó a asistir a talleres de liderazgo, expandiendo su horizonte profesional y personal, y sintiéndose más seguro de sí mismo cada día. Por su parte, Daniela mantuvo una presencia constante en el centro comunitario, aunque lejos de las miradas curiosas. Su evolución fue visible para quienes la conocían. Dejó atrás actitudes calculadoras y empezó a involucrarse en actividades de voluntariado,
mostrando un rostro genuino que poco a poco empezaba a ganarse la confianza de algunos. Sin embargo, el camino no fue sencillo. El peso de sus errores y la desconfianza inicial generaban tensiones que solo se diluían con el tiempo y el esfuerzo. Luisa decidió apoyarla desde un lugar firme, estableciendo límites claros, pero ofreciendo una mano extendida cuando Daniela demostraba voluntad de cambio. Una tarde de primavera, Marco llevó a Laura a conocer a su madre después de una larga jornada de trabajo. El reencuentro fue cálido, lleno de abrazos y miradas cómplices. Luisa preparó el café de olla con su receta especial y la conversación fluyó con naturalidad, como si hubieran estado juntas mucho tiempo. Laura expresó su admiración por la fortaleza de la mujer que había criado a Marco y compartió sus ilusiones para el futuro. Ese encuentro selló un vínculo nuevo entre ellas, basado en el respeto y la admiración mutua. Desde entonces, Luisa sintió una paz renovada al ver que su hijo estaba en buenas manos, que su amor era sincero y genuino. Mientras tanto, en el barrio, la biblioteca comienza a llenarse de vida. Jóvenes de todas las edades acudían a los clubes de lectura, y las historias de Luisa encontraron eco en ellos. Marta, la joven que había compartido su experiencia de engaño con Daniela, se convirtió en una colaboradora activa, ayudando a organizar actividades y a motivar a sus compañeros. El ambiente se transformaba y había una sensación palpable de comunidad y un cambio. Luisa se sentía plena al ver cómo su iniciativa impactaba vidas y encontraba en esos momentos la energía para seguir adelante, a pesar del cansancio que a veces la visitaba. Un aniversario especial llegó sin que nadie lo esperara. El día que había marcado el antes y el después en sus vidas se acercaba. Luisa y Marco decidieron celebrarlo con una reunión íntima en casa, invitando a Laura, Consuelo y algunos vecinos cercanos. La ocasión se llenó de palabras emotivas, risas y algún que otro recuerdo nostálgico. Marco agradeció públicamente a su madre por la fuerza que le había brindado y por enseñarle a no temer enfrentar las dificultades. Luisa, por su parte, expresó su orgullo por la mujer y el hombre que todos habían llegado a ser. Fue un momento de reconocimiento, de cierre y de apertura, un ciclo que se cerraba para dar paso a nuevos capítulos. El trabajo en el proyecto internacional ofreció a Marco una oportunidad inesperada, un viaje a Europa para presentar sus avances. Aunque la idea lo entusiasmaba, también desató nervios y dudas. Laura lo apoyó incondicionalmente, alentándolo a vivir esa experiencia sin miedo y confiando en que su relación resistiría la distancia temporal. Luisa, desde México, le preparó un pequeño amuleto de la buena suerte, un detalle que él llevó consigo en cada conferencia. Durante esas semanas, Marco aprendió a equilibrar la nostalgia con la emoción, a comunicarse con sinceridad y a valorar los momentos compartidos en cada llamada y mensaje. El viaje se convirtió en un gran aprendizaje personal y profesional. La comunidad seguía creciendo alrededor del trabajo de Luisa. Gracias a su liderazgo, el centro recibió un reconocimiento municipal por fomentar la integración cultural y social. Ese mérito no fue solo para ella, sino para todos quienes pusieron su esfuerzo y corazón en los proyectos. Luisa, en su discurso de agradecimiento, recordó que la fuerza reside en la unión y que cada historia contada, cada lágrima compartida, había sido parte fundamental de ese logro. La emoción la embargó y supo que su misión tenía un sentido más allá de su propia familia, extendiéndose para tocar muchas vidas. Con el tiempo, Marco y Laura decidieron dar un paso significativo, ampliar su hogar con la adopción de un pequeño perro llamado Sol, un gesto que simbolizaba el deseo de construir juntos un espacio lleno de amor y cuidado. Sol se convirtió en parte esencial de sus días,
trayendo alegría y ternura a la rutina. Luisa siempre decía que la presencia del perro era como un recordatorio vivo de la importancia de cuidar y ser cuidada, un lazo adicional que unía a aquella pequeña familia. Las caminatas vespertinas con sol se volvieron momentos sagrados, una tradición que llenaba el corazón de todos de gratitud. Un día, mientras caminaban por el parque del barrio, Luisa recibió una llamada inesperada del hospital. Un antiguo amigo de Ernesto había dejado una carta destinada a ella. La noticia desató una mezcla de curiosidad y emoción contenida. Cuando abrió la carta, encontró palabras llenas de cariño y relatos inéditos sobre su esposo, historias que ella desconocía y que le ayudaron a comprender mejor al hombre que había amado. Ese regalo inesperado fue una sanación profunda, un puente entre el pasado y el presente que le recordó que la vida siempre guarda sorpresas y que el amor trasciende el tiempo. Los meses transcurrían con la tranquilidad que solo se logra tras una tormenta superada. Marco seguía creciendo. Laura y él consolidaban su relación, y Luisa miraba hacia el futuro con esperanza plena. En las noches de luna llena, cuando las sombras se alargaban y el silencio se apoderaba del departamento, madre e hijo compartían sus miedos, sus sueños, y la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier adversidad. El café de olla era testigo de esas conversaciones, un símbolo de la conexión profunda que los unía y de la resiliencia inquebrantable del amor familiar. Con cada sorbo, renovaban su pacto, silencioso, seguir adelante, siempre juntos. Los días posteriores a aquella cálida noche en que Luisa y Marco sellaron su pacto de amor y esperanza, transcurrieron en una calma renovada, pero la vida nunca se detiene por completo. Marco, inmerso en su proyecto internacional, recibió con sorpresa la invitación a participar en una conferencia en Barcelona, un paso importante para su carrera. Aunque la emoción era inmensa, también apareció el temor de dejar atrás la rutina y la seguridad que había construido con Laura y su madre. Esa mezcla de sentimientos lo acompañó mientras preparaba maletas, consciente de que no solo viajaría físicamente, sino también en un viaje interno que pondría a prueba su resiliencia. Luisa, desde la distancia, no dejó de enviar mensajes y pequeños detalles que llegaban en forma de paquetes y cartas llenas de amor. Cada correo estaba acompañado por algunas páginas escritas a mano, fragmentos de su diario que narraban momentos cotidianos, pensamientos profundos y deseos para el futuro de Marco. Laura se encargaba de compartir esas palabras con él, convirtiéndolas en su pequeño refugio cuando la nostalgia intentaba ganarle la batalla. Fue entonces cuando Marco entendió que su familia, aunque dispersa por kilómetros, estaba unida por un hilo invisible tejido con cariño y comprensión. Por otro lado, en el centro comunitario, Luisa continuaba su labor con pasión renovada. Los talleres y clubes de lectura crecían no solo en número de participantes, sino también en la profundidad de las conversaciones. Un día recibió la visita de un grupo de jóvenes escritores que deseaban apoyar sus actividades a través de una iniciativa cultural. Estas nuevas perspectivas aportaron un aire fresco que reavivó la energía del centro y le permitió a Luisa experimentar la generosidad de quienes buscan compartir conocimientos y experiencias para construir un mundo mejor. La relación entre Marco y Laura avanzaba con paso firme. Antes de partir, decidieron celebrar con una pequeña reunión de despedida en el departamento, donde amigos cercanos y vecinos compartieron momentos de alegría y buenos deseos. Las risas se mezclaron con lágrimas contenidas. Todos sabían que sería un tiempo de distancia, pero también de crecimiento y aprendizaje. Laura le regaló a Marco un cuaderno de viaje, con la esperanza de que registrara cada instante, cada sentimiento, para que, a su regreso,
esas páginas fueran un puente entre ambos, un testimonio vivo de lo que habían vivido y soñado. Mientras tanto, Daniela mantenía su compromiso con el centro comunitario, pero aún lidiaba con la sombra de su pasado. La presencia de Luisa, firme pero compasiva, le brindaba un soporte invaluable para enfrentar sus propios demonios. En varias ocasiones, Daniela se sentó con Luisa para conversar sobre sus temores y su deseo de reconstruirse como persona. Aunque el camino era largo y tortuoso, esas charlas se convirtieron en un espacio seguro donde la verdad podía salir sin máscaras ni reproches. Para Luisa, esta experiencia reforzaba la idea de que la transformación solo es posible cuando hay voluntad de cambio y corazón abierto para perdonar. En Barcelona, Marco vivió una experiencia que superó sus expectativas. La conferencia fue un éxito absoluto y su ponencia fue ovacionada por expertos y colegas. Además, tuvo la oportunidad de conocer a profesionales de diversos países, lo que le abrió nuevas perspectivas sobre su área de trabajo. Sin embargo, lo más valioso para él fue descubrir que la fortaleza que había encontrado en México era un cimiento sólido para enfrentar cualquier desafío. En las noches solitarias, releía las cartas de Luisa, buscando en sus palabras ese calor familiar que siempre lo reconfortaba. Al regresar, Marco trajo consigo no solo el equipaje físico, sino también una renovada energía y proyectos que quiso compartir con Laura y su madre. Las ideas para mejorar su empresa, así como para ampliar las actividades del centro comunitario, comenzaron a tomar forma entre conversaciones animadas y largas caminatas con Sol. La presencia del perro, siempre alegre y curioso, era un recordatorio constante de la importancia de la familia y la rutina como anclas para mantener el equilibrio emocional. Un día, durante una de las sesiones del club de lectura, Luisa presentó un nuevo proyecto, la publicación de una antología con relatos escritos por las participantes del taller, donde cada historia reflejara la lucha, el dolor y la esperanza de mujeres del barrio. La idea fue recibida con entusiasmo y Marta, la joven colaboradora, se ofreció para ayudar con la edición y diseño. El proceso creativo se convirtió en una experiencia colectiva, donde la voz de cada mujer adquirió un valor especial, transformando el dolor en arte y la experiencia en enseñanza. Marco, Laura y Luisa se comprometieron a apoyar esta iniciativa de forma integral. Marco, con sus contactos en la industria editorial gracias a sus viajes y experiencias, consiguió facilitar la impresión y difusión de la antología, mientras que Laura organizaba eventos para presentarla y promover la lectura entre la juventud local. Luisa, por su parte, se dedicó a acompañar a las escritoras en cada etapa, siendo para muchas un faro de inspiración y guía respetuosa. El espíritu de comunidad se encendió con fuerza y la energía que emanaba del proyecto trascendía el barrio. Mientras tanto, Daniela seguía esforzándose en su proceso de reinserción. Su paso por el taller la transformaba poco a poco, y hasta comenzó a participar en las actividades de voluntariado para apoyar a otras mujeres. Sin embargo, en lo más profundo, aún enfrentaba la resistencia de quienes no olvidaban su pasado. Fue entonces cuando Luisa, con su sabiduría y paciencia, le recordó que la verdadera disculpa se construye con acciones constantes y que el perdón de los demás se gana con el tiempo. Aquel consejo resonó en Daniela, marcando una nueva etapa para ella. En el plano profesional, Marco aceptó un nuevo reto: liderar un equipo de innovación en la matriz de su empresa, ubicada en Ciudad de México, lo que le permitió regresar definitivamente a casa y consolidar su vida junto a Laura y su madre. La transición no fue sencilla. El ritmo acelerado y las responsabilidades crecientes exigían un gran esfuerzo para mantener el balance.
Sin embargo, la presencia constante de su pequeño equipo y el apoyo incondicional de su familia fueron fundamentales para superar los obstáculos y abrazar con entusiasmo esta nueva etapa. Las tardes de café de olla en casa de Luisa se convirtieron en rituales sagrados, momentos donde compartían no solo la bebida, sino también sueños, miedos y planes. En una de esas tardes, Marco propuso que el café fuera también un espacio abierto a los vecinos y amigos, una reunión semanal donde pudieran compartir no solo una taza caliente, sino también experiencias y reflexiones para fortalecer aún más los lazos comunitarios. La idea fue acogida con entusiasmo, y pronto comenzaron esos encuentros, los cuales se llenaron de risas, debates y proyectos colaborativos. En paralelo, Marta y otras jóvenes del club de lectura organizaron una exposición artística combinada con lecturas dramatizadas de fragmentos de la antología, cuya presentación fue un rotundo éxito que atrajo la atención del municipio y de organizaciones culturales. Este logro significó no solo un reconocimiento para el barrio, sino también para Luisa y su incansable labor. En su discurso de cierre, recordó que la fuerza de una comunidad está en la capacidad de escucharse y apoyarse mutuamente, y que cada historia contada es un paso hacia la sanación colectiva. Laura y Marco celebraron su primer aniversario de convivencia con una cena íntima y sencilla en el departamento. Esa noche se prometieron seguir apoyándose, aprendiendo y creciendo juntos, conscientes de que el amor requiere esfuerzo y compromiso constantes. En medio de la tranquilidad del hogar, compartieron planes para el futuro, incluyendo la idea de apoyar programas de voluntariado vinculados al centro comunitario, buscando devolver a la comunidad parte de lo mucho que les había brindado. Por su parte, Luisa recibió una invitación para compartir su experiencia en un seminario nacional sobre liderazgo comunitario, una oportunidad inesperada que la llenó de orgullo y responsabilidad. Aunque sentía nervios por hablar frente a un público amplio, decidió aceptar con la certeza de que su historia podía inspirar a otros. Preparó su discurso con dedicación, recordando cada paso de su viaje, desde la desesperación ante la traición, pasando por el dolor, hasta encontrar una luz que la orientara hacia la sanación y el crecimiento personal y colectivo. El día del seminario llegó y Luisa fue recibida con respeto y admiración. Sus palabras profundas y sinceras lograron conmover a la audiencia, que encontró en su relato un reflejo de muchos silencios y luchas compartidas. Al finalizar, recibió aplausos que no solo reconocían su labor, sino también la fuerza de la mujer que se había negado a rendirse. A partir de ese momento, su nombre comenzó a ser conocido más allá de las calles del barrio, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para muchas. En la intimidad de su hogar, Marco y Luisa compartieron la noticia del seminario y la invitación a Laura para sumarse como parte del equipo organizador del siguiente evento. La alegría que sintieron fue un reflejo del camino recorrido y de los frutos alcanzados con esfuerzo y amor. Las 3 generaciones se unieron no solo en la familia, sino también en el compromiso por transformar su entorno, consolidando un equipo imparable que se alimentaba del pasado para construir un futuro mejor. En un atardecer sincero, mientras paseaban con Sol por el parque, Marco expresó a su madre y a Laura lo afortunado que se sentía de tenerlas en su vida. Las palabras estuvieron cargadas de gratitud y esperanza, y en ese instante quedó claro que aunque el camino no siempre sería fácil, la unión, el amor y la verdad serían sus mejores aliados. Luisa, con una sonrisa llena de orgullo, volvió a tomar la mano de su hijo y le dijo: «Juntos hemos aprendido que no importa cuán dura sea la tormenta, siempre llega el amanecer».
La vida le sonrió entonces, prometiendo más capítulos por escribir, llenos de luz y corazón.